Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Y a partir de este momento comienza Expediente Final. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un actor muy reconocido por todos. Dejó una bonita huella en la televisión nacional. Alberto Baldiri, quien falleció en el año 2014. Un infarto fulminante acabó con sus días. Escuché como que me llamaba y escuché un golpe en el piso. A él, papá, le dio un infarto. Lau, te llamo porque Baldi falleció. Yo quedé. Alberto era un hombre muy valorado en el medio artístico. Debutó en la televisión en 1988 y se volvió imparable. Trabajó hasta último minuto. Era un actor muy versátil. Se destacó en cine, teatro y televisión. Pero en general Alberto hacía un excelente trabajo. Él amaba mucho su oficio de actor. Podía tanto actuar en algo dramático como en comedia. Y ambas cosas le quedaban perfectas. Siento que de él puedo aprender muchísimo en escena. Baldiri murió y no pudo cumplir el sueño de dirigir su propia obra de teatro. Su familia se quedó con el sinsabor de no verlo cumplir este deseo. Y a él siempre le gustaba como meterle vaina a las obras y meterle su cuentico él por su lado, o sea, como dirigir. Creo que hubiera sido feliz. Y cuando estábamos en todo eso, ¡pum!, se fue. Parte de sus cenizas fueron esparcidas en la laguna de Guatavita, otra en Chocó. Y aún falta un deseo más por cumplirle. Aquí conocerán de qué se trata. No todo lo investigado ha sido revelado. Comenzamos. Se lo entregamos a la tierra y al agua. El paisaje del páramo de Guatavita, de la laguna, la original, la de la leyenda. Por allá fue que se regaron las cenizas. Esa ida de Alberto fue muy curiosa, fue como una premonición. A mí me llamó, estoy entrando al aire, ahorita lo llamo. Es decir, y después lo llamo y no lo llamé. ¿Qué quiere? No, nada, hombre. Simplemente vengo aquí a decirle que su testimonio ya nos lo conseguimos por otro lado. ¿Mi testimonio? Yo no he dicho nada. Alberto Baldiri era un hombre que le ponía el corazón a todo lo que hacía. Era un apasionado por la vida y sus placeres. Le seducía la noche y lo que ella trae consigo: la música, la fiesta, los excesos. En Barranquilla parrandeamos bastante. Baldi era muy galán, muy conquistador. Bailó con mis amigas, con las que no eran amigas mías. No, él se lo gozó, pero siempre con muchísimo respeto. Cuando salíamos por ahí en un bus, me acuerdo, ¿no?, saliendo en un bus a grabar cerca de Santa Marta, en una localidad que queda relativamente cerca, se le alcanzaba la fiesta. Era un tipo realmente muy, muy divertido y absolutamente adorable. Mentira, los mejores años fueron en la costa. Eso a mí no me cabe en la cabeza. A mí tampoco me cabía antes de irme para la costa, ingeniero Andrade. Pero las cosas cambian. Le doy un año y me va a dar la razón, va a ver. Pues él la vivió muy contento, la verdad. Era un hombre que le gustaba la fiesta, le gustaba la actividad social, que siempre, todos los fines de semana, tenía muchas cosas que hacer. Era un rumbero empedernido. Según él, nada lo detenía cuando se trataba de disfrutar una fiesta. Pero un día tuvo una alerta que le cambió el rumbo de su existir. Empezó a sentir acidez estomacal, náuseas, fatiga, sudoración fría y hasta aturdimiento. No se veía nada bien. Los médicos dijeron que Baldiri sufrió un infarto. Corría el año 2008. Él tuvo su primer infarto. Toda la familia de mi papá sufre de corazón. Entonces, pues, digamos que esto era algo como
pues no de esperarse, porque pues uno no se espera eso, pero no es que nos haya sorprendido así mucho. Y yo le dije como, no, papá, entonces vamos a poner serio con la dieta, con no sé qué, yo necesito que conozcas a tu nieto. Le habían prohibido que fumara piel roja, porque fumaba mucho piel roja, y obviamente le habían reducido pues todas los excesos de las cosas, y él por un tiempo fue más o menos juicioso y después se fue también descuidando, ¿no? Sí, era juicioso, digamos que cuando tuve ese como primer infarto, como que muchas cosas cambiaron y sí, era como muy juicioso cuando se tenía pues como que los primeros meses la pastilla que se tenía que tomar a tal hora. Cambió muchas de sus perspectivas y sí, cambió mucho la manera como él estaba en su vida y sobre todo en función de nosotros. Entendió a fondo que la vida no siempre es una fiesta y que en cualquier momento podía morir. Eso lo hizo replantear el rumbo de su existir. Nunca más volvió a ser el mismo. Yo lo vi al principio un poquito tocado, un poquito aburrido, porque pues, él era un hombre muy fiestero y eso le puso como un freno a su actividad social. Pero sí, él asumió con mucha responsabilidad y mucha dedicación pues todo su proceso alimenticio, de ejercicio, la bicicleta que le gustaba tanto. Lo que pasa es que hay unos antecedentes familiares de problemas cardíacos. Le bajó a la vida de fin de semana porque él me decía que salía mucho a bailar, le encantaba bailar, ir a discotecas, rumbear, obviamente tomar, que uno hace cuando está rumbeando. Si yo no hablé antes fue porque usted me lo pidió, acuérdese. Valdiri se concentró en salir adelante de su problema coronario. El actor bogotano fue un hombre muy trabajador y no iba a tirar por la borda todo lo que había luchado para llegar hasta donde estaba. Don Santiago, placer de verlo. Mi amor. ¡Qué noche! Yo siempre lo veía positivo, mamando gallo, sonriendo, sacándole provecho a la vida, tomándose un buen vino. A veces tenía sus momentos de seriedad, pero se le pasaba muy rápido o usaba esos momentos para darse cuenta de que era una oportunidad más para mamar gallo. Entonces, era extraordinario. Por gente como usted, joven, es que estamos como estamos. Yo siempre veía que él tenía la capacidad de pasar por encima de eso, de trabajar, de salir adelante, porque pues este trabajo de todas maneras es un trabajo irregular, donde no siempre está uno en buenas condiciones económicas. Entonces él a todo eso se sobreponía y ponía como su ingenio y su alegría por encima de todo. En la habitación tenía una virgencita y no sé si era como su primera vez que como que se aferró a ella. Y desde ahí Vali tenía una cadena a la Virgen y ese día conversábamos de la Virgen y como todo lo que la quería y creía en ella y como que era una persona nueva. ¿Quieres que yo me meta en la pelea, padre? Pero claro, yo me metería porque yo estoy joven, pero es que lo que pasa es que me duelen un poco las piernas. Debutó en la televisión en 1987, en la novela Saint-Tropez, al lado del maestro de la actuación Carlos Muñoz. Y desde que Valdiri interpretó al padre Guillermo, comenzó a construir una sólida carrera actoral. Ya me habían dicho que usted estaba por aquí, pero yo nunca pensé que hubiera crecido tanto en el seminario. Ya ve, Lolita, pero usted ha cambiado mucho más que yo. Y hace un personaje que era el monaguillo, era el que le robaba la bicicleta al padre Pío V Quintero. Lo hacía Carlos Muñoz, se fue también. Y yo hacía el personaje cuando era chiquito, cuando era niño. Y después esa novela avanzaba en el tiempo y cuando ya se volvía grande, el que tenía que hacer ese mismo personaje era Alberto. Y ahí nos conocimos. En lugar de aceptar mi oferta. No, gracias, Johncito. Prefiero quedarme de este lado de la ley. Trabajó en importantes producciones como Las muñecas de la mafia, Francisco el matemático, Doña Bárbara la tormenta, Yo soy Betty la fea, Las profesionales a su servicio y muchas más.
¡Ay! ¡Llame a la policía! ¡Policía! Alberto era muy necio en el set y le gustaba hacer muchos chistes y chances. Y cuando yo estaba haciendo una novela, Betty la Fea, y él hacía del gordo de mi esposa. Disculpe. Buenas. Necesito hablar con la señora Berta de González. Sí, mírala ya. Pero está ocupada trabajando, no se la puede molestar. Entonces marcaron la escena era que él llegaba con dinero para que el personaje mío se operara y se hiciera una liposucción. Y yo lo recibía y venía a todo el cuartel y le hacían la bulla, entonces gordito, mi amor. Y bueno, se marcó la escena con el besito y gracias, mi vida, y ya tiene la comidita, y bueno, todas esas cosas. 5, 4, 3, 2... ¿Qué? Tu gordito. ¡Ay, gordito! ¡Gordito! Mi gordito. Mi gordito. Amor. Y fuimos a grabar, mi amor, mi gordo, y yo me le acerqué a darme el beso, y este imbécil ha sacado la lengua como una culebra así. Y me la aquí, ajá. Y yo me quedé así. Y me dio un ataque de risa y él me miraba porque él tenía una mirada súper pícara. Mira, cachorrita, esto es un esfuerzo muy grande, muy grande. Me miraba así, a ver si yo era capaz de aguantar, pero fue muy, muy difícil aguantar hasta terminar la escena. Cuando terminó le pegué, dije, no sea atrevido, no sea descarado, no me haga eso, pero lo hacía mucho y lo hacía en teatro y él le encantaba sacarlo a uno a ver si uno era capaz de aguantar, tenía con que aguantar la escena, aunque estuviera molestando o haciendo chistes. Mayolo nos llamó a Valdir y a mí a hacer un proyecto que se llamaba Laura, por favor. Y él era mi marido, éramos marido y mujer. Y bueno, eso fue como jugar. Era muy divertido, era muy... Nada más, bueno, Mayolo estaba ya un poquito como alborotado, un poquito ya con la loquera. Y a veces él decía, no, estos libretos están muy aburridos, ustedes dos invéntense cosas. Y entonces que Mayor le decía, corten. Y los corteros, corte caña. Entonces que Mayor le decía, corten. Y volvían cortando, decía, de estos, ¿por qué no cortan? Pues la segunda parte de la anécdota era que atrás se hacía Valdiri y cuando decía, corten, los hombres como no habían qué hacer, Valdiri era el que les decía. Y los manes veían cortando. Entonces yo me ponía fiesta. Me decía, ¿cómo no entienden que ya corté? Bueno, vainas de la vida. Él inundaba de alegría los espacios donde él estaba. Era realmente un tipo muy especial, un tipo muy divertido. Él vivía para eso, para pasársela bien en la vida. Un gocetas absoluto. Eso era lo que él hacía todo el día, en eso se la pasaba. También desarrolló su amor por las tablas. Incluso fundó su propio teatro. A este sueño le dio vida con su colega y amigo Matías Maldonado. Participó en obras como La secreta obscenidad, La siempre viva, El usurero y muchas más. Sí, fue una obra. Después de ese infarto que le dio a Alberto, decidimos hacer esa obra, queríamos hacer esa obra juntos porque nos entendíamos muy bien en la vida, pero también en el set, en el escenario. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo juntos. Y yo estaba de asistente de dirección de una obra que hicieron ellos y también era la productora de la compañía. Entonces, pues digamos que en esos últimos meses trabajamos juntos, como también como en esa complicidad, era la palabra que no encontraba ahora, sí, como complicidad ya como en materia como laboral. Esa obra creo que fue bien importante para ellos dos, pasaron años adaptando esa obra de teatro y cuando la hicieron creo que mi papá estaba como si explayado en ese personaje. Alberto Valdiri siempre hizo lo que quiso, vivió plenamente, y si hay algo que tenían claro quienes lo conocían,
es que él no se quería morir, pero el último llamado es uno solo, y este lo tomó por sorpresa. No, es que él no se imaginaba que se iba a morir. Yo creo que él no creo que él se hubiera nunca planteado esa posibilidad. Y entonces él decía, no, yo a viejo sí no voy a llegar. Y dice, ay, Alberto, deje de decir bobadas. Y cuando se murió, en efecto, no llegó a viejo. Yo no sé, a veces de pronto uno tiene intuiciones por allá que uno no cree que sean, pero así fue. Alberto me decía, es que yo de golpe soy yo de golpe soy el próximo. Me decían, yo de golpe soy el próximo. Escuché como que me llamaba y escuché un golpe en el piso. Y fue mi hermano el que me contestó y me dijo, Dael, papá le dio un infarto. Buenas. Ajá, señor Rocha, qué milagro. Adelante, siga. Gracias, gracias. No todo lo investigado ha sido revelado y Colombia está conociendo la cronología de la muerte del actor bogotano Alberto Valdiri, de quien muchos creían era costeño por su espontánea forma de ser. Un destacado actor de cine, teatro y televisión, amante de la rumba y los excesos. Precisamente eso le cobró una costosa factura en su matrimonio. Yo creo que excesivamente alegre, esa alegría y esa afán de estar compartiendo con los amigos, pues también le sirvió para terminar su matrimonio, perdió su matrimonio también un poco por eso. Digamos, era muy del corazón, ¿no? De los sentimientos, de los amores, de su mujer, que yo creo que quiso tremendamente hasta el final de los días, del arrepentimiento no sé si arrepentimiento, pero bueno, de dolerse de que se hubiera acabado esa historia cuando creo que ella era pues como su gran amor. Y ya que somos tan amigos, quiero confesarte algo que está pasando con Montserrat. ¿Qué? Ay, no me digas que ahora se molestó porque vas a comenzar a trabajar. Pues la verdad sí. Esa mujer está furiosísima. Cree que estoy poniendo los cachos contigo, ¿te imaginas? Alberto era un hombre muy alegre, era un tipo muy social, un tipo lleno de amigos, muy querido por todo el mundo. Un tipo también que era muy, pues que al mismo tiempo desarrolló una carrera muy interesante como actor porque fue muy versátil, porque trabajó con muchísima gente, tuvo papeles memorables como en Azúcar, por ejemplo. Pero hacía un gran ambiente en el set y uno lo agradece cuando tiene esos compañeros y más con una trayectoria como la que tenía él. A veces uno espera encontrar como en estos actores de esta trayectoria como ciertas distancias o tipos como más serios, pero con Baldi no, fue un goce, una bacanería y siempre nos animaba y tenía esa actitud hasta más que nosotros los jóvenes. Alberto era un tipo amorosísimo. Yo creo que debe ser de las cosas que mejor lo definen, muy querendón de sus amigos, un tipo muy divertido, muy extrovertido. Se vivieron momentos muy agradables y él obviamente tenía cualidades maravillosas, era culto y era un gran amigo. Se caracterizaba por ser muy mujeriego. Conquistaba corazones a punta de flores. Era bastante coqueto. Sí. A ustedes las mujeres, ¿quién las entiende? Mi papá nunca fue tacaño, pero en los regalos y en esa parte como de expresar su amor con detalles era como... Cuando no tenía mucha plata siempre nos entregaba una Cecilita. Siempre se robaba una Cecilita de cualquier jardín que tuvieras en Bogotá y teníamos uno en el cumpleaños fijo, pero no sé, pasaba por uno y se lo encontraba y te llegaba con una Cecilita. Era como su detalle. Alberto era el rey de las Cecilias, esa era la cosa más divina del mundo, pero esas Cecilias tenían una característica muy especial.
Alberto no iba y compraba las Cecilias. Yo no sé cómo hacía él, pero él sabía dónde había jardines con Cecilias. Y Alberto iba y se robaba las Cecilias y le traía a uno siempre un ramito con Cecilias. Nos acostumbró a todos a su romanticismo con las rosas cecilitas, que le encantaba regalar a las mujeres en general, a las chicas de su casa, a sus amores, a sus amigos. Baldiri se separó de su esposa. Sin embargo, el amor por sus hijos seguía intacto. Él era un hombre muy familiar. Alberto se separó pues muchos años antes de su muerte, ¿no? Pero yo creo que siempre estuvo profundamente enamorado de Isabel. O sea, profundamente enamorado de su mujer, a través de sus hijos, de Daniel, de Manuel, de Gael, que sí, que la incluyó dentro de sus hijos. Es decir, todos esos son hijos de ellos. Yo creo que era también amor hacia ella. Era una persona bastante cariñosa, bastante. Era bonachona, cariñosa, mamagallista. Eso es un don que yo creo que más que enseñanza, sí, la virtud y eso cuando uno lo tiene de sus papás es algo que se queda para toda la vida porque enseña la generosidad. Y en este mundo de miércoles no hay como alguien generoso. Sumado a eso, sus 2 hijos se radicaron en Francia por un largo tiempo. Eso devastó su corazón. Se sentía solo. Manuela y Daniel se fueron a escribir el rumbo de sus días. Él no podía negarles ese derecho. Con el alma destrozado los dejó partir. Mi papá era muy sentimental y muy, como te digo, muy familiar de afecto. Entonces, pues claro, como que ellos se iban y él llorando en el aeropuerto. Yo, ven, papá, tranquilo. Yo nunca me fui. O sea, yo siempre estuve viviendo en Bogotá. Me fui solo cuando me casé de la casa de él. Yo viví muchos años afuera y pues en ese entonces no existía el WhatsApp, ni el FaceTime, ni el Zoom, pero hablábamos muy seguido. No, creo que teníamos como una relación pues muy amistosa finalmente, sí. Como que uno podía contarle cualquier problema y él estaba ahí pendiente para ayudar y dar consejos y regañar cuando era necesario, claramente. Fueron días terribles. Su tristeza era evidente y aunque él estaba acompañado por su hijastra Gael, a quien crió con mucho amor desde que tenía 1 año, sus hijos le hacían falta. A pesar de la ausencia, se sentía feliz por ellos. Sus 2 hijos estaban cumpliendo lo que él siempre había soñado, estudiar en Francia. Mi apellido es Alcántara, pues, pero mi papá es Baldiri. ¿Por qué? Porque mi papá me adoptó, pues mi mamá me tuvo antes con otro señor y cuando yo tenía 1 año, mi papá y mi mamá, pues mi papá es Alberto, ¿no? Siempre que hablé de mi papá es Alberto. Se casaron y desde entonces pues yo lo adopté a él como mi papá y él me adoptó a mí como su hija. Le dijo a mi tía, quien era quien se estaba ocupando de todas las cosas del hogar, tras la muerte de mi abuelo, le dijo que no, que él ya no quería estudiar comunicación social, que se quería ir a Francia a estudiar en la escuela de Jacques Lecoq, que es una gran escuela de teatro corporal. Y mi tía le dijo, sí, claro, eso va a pasar. Y le dijo, no tengo la plata para esto y ya 2 carreras, pues no. Él siempre nos apoyó lo que quisiéramos hacer. Y cualquier plan que tuviéramos, mientras lo pensáramos bien, lo organizáramos, lo hiciéramos una realidad, él estaba detrás. Entonces sí, yo empecé estudiando artes plásticas en París y terminé estudiando gastronomía aquí en Bogotá. A los 3 años volvieron Manuela y Daniel.
y fue un aire maravilloso para su existir. Al lado de sus hijos se le veía más animado, estaba positivo. El mejor plan era ver a su papá actuando en televisión. Como de verlo a él, con él, pues igual nosotros obviamente, claro, veíamos películas juntos y cosas así, y siempre era como todo un plan, ¿no? Como el ritual, entonces vamos a ver esto, entonces se estrena en la playita, entonces ¿qué vamos a comer para el estreno? Creo que en los últimos años, el del Dr. Mata y la obra que estaban montando con la compañía que formó con Matías. No hay derecho, no tiene presentación que un funcionario de mi despacho se enfrente de esa manera con un doctor de esas categorías como si fuera un cualquiera. Usted es un grosero y un abusivo y le exijo que se justifique. Yo siento que él disfrutó mucho como Dr. Mata, porque la época en la que de la telenovela era como una época que le gustaba mucho a él, y entonces había unos carros antiguos y todo eso. A mí me parece que esa le gustó mucho. Azúcar sí marcó un hito en su vida porque fue como el que lo lanzó al estrellato. Valdiri era muy estricto con el producto del trabajo al aire. Le gustaba que cada personaje saliera perfecto según lo planeado en los libretos, y siempre le comentaba a sus hijos sus inquietudes. Se están demorando con la cuenta, ¿no? Si uno no está atento, va a haber muchos errores. Y eso realmente lo aprendí fue con él. Porque una cosa, o sea, sí, alguien que tiene tanta experiencia y está detrás como diciéndole a uno que no se le olviden ciertas cosas. Eso fue importante, y creo que de enseñanzas, y creo que también como a tener un poquito de temples. No, como toda la gente que suele ser divertida también tiene su temperamento fuerte, pero aquí mira que nunca lo sacaba como con sus compañeros, sino con cosas que no le gustaban de la producción, ¿no? A veces como ciertos tratos que no nos daban, o cosas con las que no estaba de acuerdo, y él tomaba la vocería. Tenía una cosa que era única y que muy pocos actores tienen como recurso, porque digo, que salga algo espontáneamente es muy jodido, y él tenía esas dos cosas. ¿Cuáles eran? Que podía tanto actuar en algo dramático como en comedia, y ambas cosas le quedaban perfectas. No tenía que hacer esfuerzo para ninguna de las dos, entonces eso digamos que era una virtud. Sus hijos lo llenaban de vida. Casi nunca se le veía hablando de la muerte. Una de las pocas veces que lo hizo fue durante el sepelio de su gran amigo Blas Jaramillo. Aquel día aseguró que sentía que la muerte estaba cerca. Esto es un rito absurdo. Yo no entiendo por qué tanta pompa para acompañarlo a uno a que lo metan dentro de un hueco para que se pudra. Ridículo y grotesco, me parece. Típico rezago medieval. Eso es la imposibilidad de la cultura occidental de aceptar lo inevitable de la muerte. Esa pasión por la vida y ese disfrutar la vida a plenitud, ¿no? Pasa a cuenta de cobro, pasa a factura, como dicen. En el sentido de que, sí, de golpe la vida es un poco más corta, pero porque ha sido vivida más intensamente. Y ahí me acuerdo de él diciéndome como, ¿será que yo soy el próximo? ¿Será que me va a tocar a mí? Que él había vuelto un poco a su vida anterior, en el sentido de que estaba otra vez teniendo una vida social, digamos, más controlada que antes, pero igual él siempre fue un hombre fiestero y pues murió en su ley, ¿no? O sea, yo creo que él hizo lo correcto, que es vivir la vida hasta el final como uno le gusta vivirla. Me acuerdo que fue muy horrible porque me estaba levantando y fue lo primero que vi. Fue muy, muy fuerte, lloré de ahí en adelante hasta el amanecer. Los misterios que nos corresponden en esta parte del rosario son los dolorosos. El primero son las gotas de sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. El canal Caracol abre el expediente final del recordado actor Alberto Valdiri, quien estaba lleno de sueños por realizar. Uno de ellos, volver a recorrer algunos países de Europa, en lo que prometía ser un largo y divertido viaje. Mi papá se iba para Francia
y para Italia. O sea, se iba para Europa para pasar el 24 y el 31. Y pues entonces tampoco íbamos a estar con mis hermanos, que creo que ellos tenían sus planes. Pues el último regalo sí era porque era antes de Navidad y íbamos a pasar Navidad. Él se iba de viaje, íbamos a pasar Navidad juntos. Íbamos a celebrar la Navidad anticipada. Me regaló unas camisas muy bonitas, todavía las tengo. No me las pongo mucho, pero ahí las tengo, claro. Se acercaban las fiestas de fin de año de 2014. Todo estaba listo para viajar el 22 de diciembre. Valdiri era un hombre de grandes amigos y por eso había planeado despedirse de algunos de ellos antes de partir. A mí me llamó y con la palabra de siempre que él me decía, ¿qué huevón, qué está haciendo? Entonces yo le dije, estoy entrando al aire, marica, ahorita lo llamo. Al otro día, en esa época, me llamó una amiga y me dijo, marica, murió Valdiri. Y a mí me dio muy duro porque yo no lo volví a llamar después. Es decir, yo le dije, después lo llamo y no lo llamé. Entonces yo me quedé como con esa cosa ahí, como con esa energía ahí, como, miércoles, yo porque no lo llamé. Y después me vine a dar cuenta, yéndolo a rendir como su tributo en la funeraria y eso, que a mucha gente como que le hizo lo mismo, los llamó. Entonces me quedé un poquito impactado por esa cosa porque yo dije, ¿será que uno se está despidiendo de alguna manera en ese sentido? Vaya uno a saber, pero tal vez por eso siento que no se ha ido, y hablo en presente de él. Él no se ha ido. Ese sábado madrugó más que de costumbre. Temprano en la mañana fue al aeropuerto a despedir a su hijastra y a su nieto Antonio. Ellos viajaban a la isla de San Andrés a disfrutar el fin de año. Juntos se sumergieron en un largo e inolvidable abrazo. Abrazó a Antonio y él se le pegó al cuello y dijo, chao Alberto, no sé qué, se le pegó, porque eso te digo que todo después parecía como una despedida. Y él, chao, mi Antonio, no sé qué, chao, Gal, chao, ahí va. El día transcurrió en calma. Manuela salió con sus amigos y Daniel se quedó en casa con su papá. Hacia las 11 de la noche pasó lo inesperado. Nada, yo estaba con mi exnovia, estábamos preparando una feria de diseño que ella tenía. Estuvimos todo el día en la casa como haciendo esas cosas. Y nada, mi papá estuvo en la casa ese día todo el día. Salí un momento a donde su manager y regresó, cenamos juntos. Y él se fue a su cuarto a descansar, a ver televisión, no sé. Escuché como que me llamaba y escuché un golpe en el piso. Está en mi habitación. De ahí salí y ahí estaba. Llamamos una ambulancia. Estuve con él, tratando de hablarle. No sé, con él. Me llamó mi hermano y me dio la noticia y nada, pues me fui a la casa a ver qué estaba pasando. Claramente uno al principio no lo cree, pues que mi papá había muerto. Yo me fui a San Andrés, aterrizamos y yo siempre llegaba a un lugar a donde fuera, si era en carro, no sé qué, llamaba a mi papá y sale que ya había llegado. Y no me contestó ahí la primera, volví a intentar y fue mi hermano el que me contestó y me dijo, Gael, papá le dio un infarto. Y yo, están acá las ambulancias, están tratando de reanimarlo, ya te llamo. Y yo como que quedé en shock porque yo acababa de aterrizar. No llegó a ninguna clínica. Es el momento cuando entra la realidad. Un momento sabes que no va a haber gran cosa que hacer, sino acompañarlo, estar ahí, que no se sintiera solo, básicamente.
En prácticamente un segundo, la vida de la familia Valdiri quedó en pausa. Alberto se fue de repente. Nadie estaba preparado para su partida, ni para enfrentar el enorme vacío que aún deja su ausencia. O sea, imagínense después yo pensar cómo me regreso. Y después como 15 minutos, no sé cuántos tiempos, 15 minutos me dijo, no, Gael, fue fulminante, no hay nada que hacer. ¿Y yo qué hago? O sea, yo en ese momento, ¿yo qué hago? No estoy allá. Cuando me llamaron a decirme que le había dado el infarto, como yo soy tan positiva, pues se me ocurrió que iba para la clínica, no que ya no estaba. Entonces fue muy, muy fuerte. Lloré de ahí en adelante hasta el amanecer, y los días en que, mientras el funeral y lo demás, para mí fue muy, muy fuerte. Yo estaba en Valledupar cuando me enteré de la muerte de Baldi, y como que tú no lo crees, ¿no? Porque era un tipo con demasiada fuerza, vida, a pesar de su edad, era un tipo que tenía mucha vitalidad, ¿no? Y siempre le gustó como estar muy activo, le gustaba su rumba, le gustaba su traguito, y tenía como muchísima energía. Y a pesar de que los médicos ya le habían recomendado que le bajara como a ese ritmo de vida, ese era él, y siguió así, murió en su ley. Y recibo una llamada en la mañana de Santiago Rodríguez. Yo veo a Santiago Rodríguez y yo, ay, tengo a Santi, qué dicha, hola Santi, ¿cómo estás? Qué felicidad escucharte, ¿cómo va todo? Y así una euforia, hey, ¿qué más de la vida? Y él como muy disminuido, bien, Lau, te llamo porque Baldi falleció. Yo quedé. Yo me acuerdo que yo quedé en silencio. Yo no sé ni en qué, yo no sé si yo, o sea, ahorita no me acuerdo si yo le colgué, si seguía hablando, pero fue así. Y me puse a llorar. Yo estaba en mi casa y me llamó Laura. Estaba supremamente afectada, lógicamente, y me dijo que Alberto que se acababa de ir, y yo no entendí, lo recuerdo muy claro. ¿Cómo así? Y me dijo, sí, que me acaban de decir que se acaba de morir, y pues terrible. Y mucha tristeza, y todos decíamos eso, ay, se nos fue, Valdiri, ay, no, pero ¿cómo así? Qué pesar, ay, pero yo me acuerdo como que todos decíamos, ay, tanta gente maluca que hay por ahí, y se nos va él, como que falta la que nos va a hacer. Y claro, cuando llegaron como los más amigos de todos, pues estábamos muy tristes. Yo me enteré como a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana. Me llamó, ya no me acuerdo quién me llamó, o sea, de pronto fue uno de los hijos, no estoy seguro. Me acuerdo que fue muy horrible porque me estaba levantando y fue lo primero que oí. Y me vestí y salí corriendo para la funeraria. Y a los 15, 20 días fue que me llamaron a decir, hola, Alberto se fue. Pero esa ida de Alberto fue muy curiosa porque fue como una premonición. Yo estaba por allá en una cabaña por la laguna del Peñol, y a las 4 de la mañana sentí un ruido en la puerta, me levanté y a mirar qué era por ahí con una linterna, y de pronto un pajarraco encima de mi cabeza revoloteando, y no sabía qué era eso. Y pues finalmente pues le apagué la linterna, el pájaro se fue, y al rato es que llega la llamada, vea que Alberto se murió. Sí, yo creo que él vino a despedirse. Su despedida fue tranquila, serena, reposada, donde se le rindió tributo a su paso por este plano terrenal. Fue muy extraño, Fuimos los más cercanos, tal vez, y la familia. Llevamos vino, llevamos quesos, jamones, como todas las cosas que a Alberto le gustaban. Se lo entregamos a la tierra y al agua, y después nos sentamos y hicimos un picnic muy, muy, muy bonito,
Ahí deben existir fotos de eso. Inclusive Rodrigo me hizo una obrita de arte que está aquí encima, con Alberto y Guatavita y demás. Yo después a eso le hice un montaje sobre una lámina metálica de la figura de Alberto en su última obra de teatro, que era como de un stripper. ¿Sabes? El stripper es aquel que está desnudo debajo de una gabardina y se abre la gabardina así para exhibicionista. Entonces esa foto de él era haciéndole eso al Capitolio Nacional, una obra de teatro muy simpática que le hizo, y sobre esa foto y esas cosas yo lo corté y lo monté sobre imán y queda él volando. Entonces así como, entonces era un poco la metáfora de eso, ya que nos diste la espalda, pues ahora vas a quedar volando por toda esta tierra, por el paisaje del páramo de Guatavita, de la laguna, la original, la de la leyenda. Pues por allá fue que se regaron las cenizas. Fue una despedida muy bonita, unas palabras muy lindas de todas las personas que lo querían muchísimo, muchos aplausos a Baldi. Fue muy sentida y uno dice, qué lindo Baldi. O sea, mira todo lo que creó aquí, todos en torno a él, amándolo porque fue un gran ser humano. Fue un momento súper triste, pero también había una energía. Siempre al recordar a Valdir hay una sonrisa. Es que es increíble uno poder dejar ese recuerdo en toda la gente. Que cuando uno se va y la gente lo recuerda a uno, lo recuerda con una sonrisa y con amor, pues ese es el premio mayor. Muy doloroso, y tuve la oportunidad, entre otras cosas, nosotros tenemos una casa en un pueblo cercano a Bogotá, y con él inauguramos una tradición que hemos seguido, y es que sembramos un árbol en su honor, y el árbol de Alberto es absolutamente espectacular. Yo estoy viendo a ver que no va a tumbar la casa. Es una belleza y, bueno, razón de más para reunirnos algunos de sus amigos y tomarnos un vino por él. Es un duende, él está ahí, él es alegre, él es juguetón, invita a la joda. Eso nunca se puede perder. Qué alegría, además, que uno lo recuerden con alegría. Esa vaina que lo recuerden uno con tristeza y ay, se fue. No, creo que tampoco le hubiera gustado, además. Tipo total mamagallista, no creo que le hubiera gustado que la gente lo llore o no. Alberto estaba lleno de sueños, tenía miles de planes por realizar. Quienes más lo amaron y se quedaron hoy son los custodios de la realización de cada uno de ellos. Yo tengo un grupo de teatro, o sea, tenemos un grupo de teatro que se llama Teatro al Embuste, que fue un nombre que dio Alberto. Y el logo del teatro, de hecho, es la cara de Alberto. Y armamos todo eso, no solo por amor hacia él o por cariño hacia él, que lo teníamos enorme, sino porque pensamos que tenía razón. Y cuando estábamos en todo eso, ¡pum!, se fue. Es decir, estábamos empezando un sueño conjunto y se fue. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.